Mi esposa me dio un ultimátum: o lo aceptas, o me voy. Miré a mi hija. Antes de empezar, por favor no olviden darle a me gusta y suscribirse. Eran poco más de las 6:12 de la noche. La luz dorada del sol se arrastraba por los suelos de madera de nuestra cocina de concepto abierto. En Raleigh. Jessica estaba de pie junto a la isla, cortando pimientos como si fuera un jueves cualquiera. No levantó la vista cuando lo dijo. Quiero abrir el matrimonio. El cuchillo siguió moviéndose, lento y firme. Al principio, pensé que había oído mal. ¿Tú qué? Ella no parpadeó. Lo he pensado mucho. No es algo emocional, Michael. Es práctico. Necesito más. Y he conocido a alguien. El silencio golpeó la habitación. Mi corazón no se aceleró. No grité. Simplemente dejé mi taza de café con un suave tintineo y pregunté: ¿quién? Ella finalmente levantó la vista. Se llama Derek. Es alguien que me entiende. La miré fijamente, dejando que el peso de las palabras se asentara. Estás hablando del senador, ¿verdad? Mi voz era baja. Felada. Ella se movió. Solo un instante. Ese no es el punto. Oh, pero sí lo es, dije, avanzando lentamente. Y creo que el punto que estás evadiendo es que esto no se trata de comprensión. Se trata de poder. Ella se cruzó de brazos, irguiéndose. Michael, te estoy dando una opción. O aceptas esto, o me voy. Mi boca se torció. Una sonrisa triste, casi divertida. ¿Esa es la oferta? ¿Aceptar tu aventura o perderlo todo? Su tono se endureció. No entiendes lo que es sentirse invisible. Trabajas, vienes a casa, eres un buen padre, de acuerdo. Pero me estoy ahogando en una rutina que no elegí. Fue entonces cuando pronuncié la frase que lo cambió todo. ¿Te das cuenta de que cada habitación de esta casa tiene grabaciones de audio y vídeo? ¿Por la seguridad de Emily? Y se almacenan de forma remota. Cada conversación, cada visita. Cada pausa para comer que te tomaste aquí mientras ella estaba en la escuela. Jessica se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. Me grabaste, susurró. No, dije rotundamente. Te grabaste tú misma. Simplemente nunca pensaste que estaba prestando atención. Por primera vez, su voz se quebró. No lo harías. Ya lo he hecho, respondí. Luego me volví hacia la escalera, llamando con calma: Emily, cariño. Haz una maleta. Nos vamos por unos días. Hubo una pausa, luego el sonido de un movimiento apresurado en el piso de arriba. Jessica dio un paso hacia mí. Michael, esto no es justo. ¿Estás tergiversando esto? No, dije, mirándola fijamente a los ojos. Lo que tú hiciste fue injusto. Lo que yo estoy haciendo se llama proteger a nuestra hija. La tensión en la habitación era espesa como el hormigón. No dejaré que conviertas esto en un espectáculo, siseó. Levanté una ceja. Tú hiciste eso en el momento en que trajiste a otro hombre a nuestro hogar. Su boca se abrió, luego se cerró. Las palabras murieron en su garganta. No esperé su siguiente jugada. Entré en la sala de estar. Agarré la bolsa de viaje que guardaba junto a la puerta principal y la cerré. Detrás de mí, Jessica permanecía inmóvil como el mármol, toda su fachada desmoronándose en silencio. Para cuando Emily apareció en las escaleras, con su bolsa de lona en la mano. La ilusión de nuestra pequeña y perfecta vida suburbana ya era polvo en el aire. Esa casa seguía siendo hermosa, impecable, decorada para parecer sacada de una revista. Pero en ese momento, se sentía como la escena de un crimen, silenciosa. Vacía y empapada de traición. Y mientras salíamos, miré hacia atrás una vez, no para verla a ella,
sino para recordarme a mí mismo cómo se veía la negación por dentro. Ya habíamos pasado el cinturón exterior. Deslizándonos por el centro de Raleigh bajo el cielo anaranjado que se desvanecía. El silencio dentro del coche era tan denso que se podían oír las costuras de su tensión. Emily estaba sentada en el asiento del copiloto, abrazando su mochila contra el pecho como un chaleco salvavidas, con las rodillas apretadas contra sí misma. No había dicho una palabra desde que salimos del camino de entrada. El horizonte brillaba adelante. Edificios de cristal teñidos de oro por la última luz. Mi mano se mantuvo firme en el volante, con los ojos fijos en la carretera. Sabía lo que ella quería preguntar, y sabía que se estaba conteniendo, esperando a que yo hablara primero. Finalmente, su voz rompió el silencio, suave pero temblando ligeramente. «Papá, ¿qué está pasando?» Exhalé por la nariz, luego le eché un vistazo. Lo justo para ofrecer una sonrisa que no era del todo completa. «Solo estamos pasando por una mala racha». ¿Pequeña? «Cosas de adultos. Pero no es tu culpa». «¿Ni un poquito?» Ella frunció el ceño, sus dedos trazando la cremallera de su mochila. «¿Es por mamá?», preguntó en voz baja. Apreté mi agarre en el volante. No demasiado. Solo lo suficiente para mantenerme anclado. «Es por decisiones que ella tomó». «Sí». «Ella dijo que trabajabas demasiado. Que se sentía sola». Parpadeé lentamente. Eso dolió más de lo que debería, viniendo de ella. Pero mantuve mi voz nivelada. Trabajé para asegurarme de que esta familia estuviera a salvo. Ella lo sabía. Emily asintió lentamente, mordiéndose el labio inferior. ¿Te engañó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Se me oprimió el pecho. Merecía una respuesta. Pero no la verdad cruda. Todavía no. Hay alguien más, dije con cuidado. Pero lo que importa ahora mismo, es que tú y yo estemos bien, y vamos a seguir estándolo. Emily miró por la ventana entonces, su reflejo devolviéndole la mirada en el cristal. Siempre pensé que ustedes dos eran sólidos, dijo, como algo de verdad. Sonreí suavemente. Yo también. La carretera se curvaba hacia el distrito hotelero. Los rascacielos comenzaban a aparecer. Puse el intermitente, dejando que su sonido llenara el coche por un momento. ¿Vamos a vivir aquí ahora?, preguntó. Solo por unas noches, dije, hasta que las cosas se calmen. Estuvo en silencio un rato. Luego, no quiero elegir bando, papá. No tendrás que hacerlo, dije con firmeza, mirándola. Ese no es tu trabajo. ¿Pero y si ella intenta obligarme? Miré al frente, con la mandíbula apretada. Entonces yo me encargaré. Tú solo concéntrate en la escuela, en tu música, en tus amigos. Los hombros de Emily se relajaron un poco. ¿Lo prometes?, preguntó. ¿Lo prometo? Respiró hondo y se reclinó en el asiento, dejando caer finalmente su mochila en su regazo. Me gusta conducir contigo, dijo después de una larga pausa. Sonreí, del tipo de sonrisa que hace que todo duela un poco más. Sí. ¿Y eso por qué? No me mientes. Incluso cuando intentas no decir cosas. Me doy cuenta de que solo intentas protegerme, no ocultar cosas. Dejé que eso quedara entre nosotros por un momento. Luego extendí la mano y apreté la suya. Estoy orgulloso de ti, dije en voz baja. Por ser fuerte, por mantener la calma. Ella no respondió. Simplemente apoyó la cabeza en la ventana y observó cómo el horizonte se desdibujaba. Las luces de la calle encendiéndose como estrellas. No le conté sobre las pruebas, sobre las grabaciones. Sobre lo cerca que su madre había estado de convertir toda la historia en algo diferente. Eso no era para esta noche. Esta noche, ella necesitaba una cosa, sentir que todavía tenía un lugar donde estaba a salvo. Y eso yo podía dárselo.
mientras entrábamos en el estacionamiento subterráneo del hotel. La miré por última vez antes de apagar el motor. ¿Lista?, le pregunté. Ella asintió, ya desabrochándose el cinturón. Sí, vamos. La suite del hotel estaba en silencio. Excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el ligero tecleo de los dedos de Emily en su computadora portátil. Estaba acurrucada en el sofá cama, con los auriculares puestos, viendo algo ligero y olvidable. El tipo de programa que llena el espacio y mantiene los sentimientos a raya. Yo estaba de pie cerca de la ventana, con el teléfono en la mano, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el cristal. Raleigh se veía pacífica desde aquí arriba. Con esa paz distante que solo existe cuando estás lo suficientemente alejado del desastre. La pantalla se iluminó. Jessica móvil. Dejé que sonara una, 2 veces, y luego contesté. ¿Michael? Su voz fue aguda al principio, desesperada por romper el silencio. Hola, dije con calma. Hubo una pausa. Luego habló rápido. Como si las palabras salieran corriendo de su boca antes de que la culpa pudiera alcanzarlas. No quise decirlo así. Lo que dije antes, no era real. Solo te estaba poniendo a prueba. Necesitaba saber si todavía te importaba. Me apoyé en la ventana, viendo los faros de los coches barrer la calle de abajo. Dijiste su nombre, Jess. Me diste un ultimátum. Eso no es una prueba. Es una declaración. Entré en pánico, dijo rápidamente. Pensé que tal vez te habías alejado tanto de mí que solo algo impactante te haría reaccionar. Pero no hay ningún Derek. No hay nadie más. Apreté la mandíbula, pero mi voz se mantuvo firme. Voy a revisar las grabaciones, dije. Cada habitación, cada día que estuve fuera. Cada vez que pensaste que estabas sola. Hubo silencio de su parte. Ese tipo de silencio largo, sin aliento. Que dice todo más fuerte de lo que las palabras jamás podrían. Michael, susurró, como si solo mi nombre pudiera arreglar esto. ¿De verdad vas a hacer eso? Ya empecé, respondí. No pensé que realmente. Su voz vaciló. Deberías haberlo pensado. Otra pausa. Podía oír su respiración, superficial, irregular. El pánico se estaba instalando ahora, lenta pero seguramente. Desecharías a toda esta familia por un malentendido, dijo, su tono de repente afilado. Defensivo. No, respondí. Tú hiciste eso en el momento en que elegiste los secretos sobre la honestidad. La oí caminar ahora. Pasos ahogados, el roce de la tela, el ligero crujido de una tabla del suelo. No quería perderte, murmuró. Simplemente no sabía cómo decir que era infeliz. Y esa es la parte que uno podría haber escuchado si no hubieras empezado con la manipulación. Hubo un respingo en su aliento. Emily no vio nada. Me aseguré de eso. Ni siquiera lo sabe. Ella sabe más de lo que crees, la interrumpí, manteniendo mi tono controlado. E incluso si no lo supiera, no se trata solo de lo que vio. Se trata de lo que trajiste a su casa. Michael, te lo juro, yo nunca. Eso lo confirmaré yo mismo, dije. Y si resulta que estás diciendo la verdad, lo sabré. Si estás mintiendo, también lo sabré. Por un momento, no hubo nada al otro lado. Luego, suavemente, como si le doliera decirlo, nunca se suponía que fueras tú el que se marchara. No respondí de inmediato. Solo volví a mirar la ciudad. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja. Buenas noches, Jessica. Espera, Michael. Terminé la llamada. Emily miró desde el sofá, sus auriculares deslizándose ligeramente. ¿Era mamá? Asentí, guardando el teléfono en mi bolsillo. Sí. ¿Qué dijo? Me acerqué y me arrodillé a su lado. Está confundida ahora mismo, pero vamos a estar bien. MMM. Ella me estudió.
Esos inteligentes ojos marrones profundizando más de lo que la mayoría de la gente podría. Luego asintió levemente y susurró, vale. Y en ese momento, con el silencio, el peso, la verdad, supe que algo dentro de Jessica se había roto. Pero para mí, algo finalmente se había solidificado. Era poco después de la medianoche cuando finalmente abrí la computadora portátil. Emily dormía en la habitación contigua, acurrucada en la cama del hotel, con la sudadera con capucha subida hasta la barbilla. La luz de la lámpara de noche todavía encendida. La dejé así. Siempre se había puesto nerviosa al dormir en lugares desconocidos. Incluso ahora, después de todo, intentaba fingir que no, pero me daba cuenta. Me senté en el borde del sofá en la sala de estar a oscuras, con las cortinas bien cerradas. La pantalla se iluminó, fría y azul. Mis dedos se detuvieron sobre el panel táctil un segundo más de lo necesario. La carpeta de archivos estaba etiquetada de forma sencilla, archivo de cámaras del hogar de Raleigh. Marzo. Hice clic. Filas de fechas llenaron la pantalla, con marcas de tiempo organizadas hasta el segundo. Seleccioné la tarde del 9 de marzo. Alrededor de la hora en que Emily estaría en la escuela y yo estaba a 2 ciudades de distancia. Cerrando un trato inmobiliario. El vídeo comenzó. Allí estaba ella, Jessica, entrando en la cocina, con el teléfono en la mano. Caminando de un lado a otro, el pelo recogido, sin suéter. Sus movimientos eran distraídos, nerviosos. No paraba de mirar la hora, luego el timbre. Se movió rápidamente, demasiado rápido, para abrir. La vi abrir la puerta principal. Un hombre alto entró. No un hombre cualquiera. El senador Derek Walters. Me resultaba familiar. Lo había visto en carteles de campaña. En noticias breves que Emily había saltado mientras cambiaba de canal. Pero verlo en nuestra casa, en nuestra cocina, eso era otra cosa. Jessica se inclinó para abrazarlo. Sus brazos rodeando sus hombros con el tipo de facilidad que no se tiene con alguien nuevo. El abrazo se prolongó. Él le besó la mejilla, luego el cuello. Se me hizo un nudo en el estómago. Puse el vídeo en pausa, me quedé mirando el fotograma. Su mano estaba en la parte baja de su espalda. La de ella, en su pecho. Ninguno de los dos parecía incómodo. Ninguno de los dos parecía que fuera la primera vez. Volví a darle al play. Lo llevó a la cocina, sirvió vino. La botella provenía del estante superior, una que estábamos guardando para nuestro aniversario. Rieron. Él le tocó la muñeca, y ella no se apartó. Ni siquiera miró hacia las ventanas del frente. Sin vacilación, sin miedo, ni siquiera un segundo pensamiento sobre la casa en la que estaba. Nuestro hogar. El hogar de Emily. Me quedé allí sentado, con la mandíbula apretada. El ventilador de la computadora zumbando débilmente bajo el peso de todo lo que se desmoronaba. Luego vino la peor parte. Jessica tomó el control remoto de la mesa de centro y encendió la televisión. Un documental de naturaleza, pájaros migrando, una suave música de piano de fondo. Se apoyó en él en el sofá, su cabeza descansando en su hombro. Me quedé mirando porque allí mismo, claro como el agua, estaba la mochila escolar de Emily. Todavía junto a la puerta desde esa mañana. Todavía esperando a que ella volviera a casa. Si Emily hubiera olvidado algo, un libro, una botella de agua. Y hubiera vuelto a entrar por esa puerta, lo habría visto todo. Detuve la grabación, cerré la tapa. No dije una palabra, no hice un sonido, solo me senté en la oscuridad. Con los codos en las rodillas, mirando a la nada. Esto no era solo traición. Era imprudencia. Un descuido con lo único que le confiaba a Jessica más que a nada, la seguridad emocional de Emily. Esto ya no se trataba solo del matrimonio. Se trataba de nuestra hija. 3 días después. Estaba de pie detrás de una mesa de madera en el Tribunal de Familia del Condado de Watt.
con la mano apoyada en una carpeta de manila que pesaba mucho más de lo que el papel jamás debería. Jessica estaba sentada al otro lado de la sala, con un traje negro. El pelo recogido en un moño apretado, los ojos fijos al frente. No me miró, ni una sola vez. Su abogado, un hombre llamado Russell Crane, no dejaba de susurrarle al oído como si estuviera tapando agujeros en un barco que se hunde. La sala del tribunal era pequeña, íntima, no el gran drama que la gente imagina. Olía a polvo y cera para pisos. Las paredes eran de color beige. La jueza, una mujer severa de unos 50 y tantos años, nos miraba alternativamente con ojos que parecían reflectores. Señor Dalton, dijo, cruzando las manos. ¿Solicita la custodia total de su hija? Sí, señoría, dije, con calma y claridad. ¿Y por qué motivos? Abrí la carpeta y le pasé al secretario una pila de pruebas etiquetadas y ordenadas. Negligencia, puesta en peligro emocional y engaño deliberado. Crane se levantó de inmediato. Objeción. El señor Dalton está intentando difamar a mi clienta. La jueza levantó una mano. Tendrá su turno, señor Crane. Siéntese. Se sentó. Di un paso al frente. Durante el último mes, mi esposa, Jessica Dalton, trajo repetidamente a otro hombre a nuestro hogar compartido durante el horario escolar. Una figura pública, mientras se esperaba que nuestra hija llegara a casa en cualquier momento. La jueza levantó una ceja. ¿Tiene pruebas de esto? Sí, dije, asintiendo. Audio y vídeo. Cada habitación de la casa está monitoreada. Un acuerdo previo entre ambas partes por motivos de seguridad. ¿Quién es el hombre involucrado?, preguntó. Dudé solo un segundo. El senador Derek Walters. Un silencio cayó sobre la sala como una manta. La cabeza de Crane se inclinó ligeramente, como si se preparara para el impacto. Jessica finalmente me miró por primera vez desde que entró en la sala. Sus ojos no eran suplicantes ni furiosos. Estaban en blanco. La jueza echó un vistazo a los fotogramas del vídeo proporcionados. Con fecha y hora. Claros. Señora Dalton, dijo, ajustándose las gafas. ¿Niega usted esto? Jessica se inclinó hacia su abogado. Él le susurró algo. Ella asintió, luego se volvió hacia el estrado. No sabía que las cámaras estaban grabando, dijo en voz baja. La jueza parpadeó. Eso no es una negación, señora Dalton. La voz de Jessica se quebró. Fue un error. Un error personal. Un error, repetí en voz baja, que podría haber dañado a nuestra hija permanentemente. La jueza hojeó más del paquete. ¿Y usted afirmó que esta relación no afectó a su hija? Jessica se puso rígida. Emily nunca vio nada. Me aseguré de ello. Me encontré con la mirada de la jueza. Con todo respeto, señoría. Creo que la seguridad emocional de mi hija no debería depender del azar. Si hubiera llegado a casa temprano ese día, no estaríamos aquí discutiendo. Estaríamos recogiendo pedazos emocionales. Silencio. Crane finalmente se puso de pie. Esta es una audiencia de custodia. No un juicio político. La vida personal de mi clienta no debería ser el único factor en esta decisión. No es personal, interrumpió la jueza bruscamente. Se trata de exposición, juicio y el daño potencial a una menor. Puede sentarse. Los hombros de Jessica se hundieron visiblemente. Entonces, la puerta del fondo de la sala crujió al abrirse, y un reportero se deslizó dentro, garabateando rápidamente. Y así, el silencio en torno al senador Walters se fracturó. Susurros, murmullos. No necesité un titular para saber lo que vendría. Para cuando la sesión terminó y la jueza ordenó una revisión completa de la custodia y me otorgó la tutela temporal.
Pendiente de investigación, Jessica ni siquiera miraba a su propio abogado. Afuera, las cámaras esperaban como lobos. Micrófonos, flashes, periodistas gritando, «Señor Dalton. ¿Puede confirmar si el senador está involucrado? ¿Esto tiene motivaciones políticas? ¿Cree que su esposa puso en riesgo a su hija por poder?» No respondía ninguna pregunta. Pero vi el titular que saldría a la mañana siguiente antes incluso de llegar al coche. El secreto romance suburbano del senador Walters, expuesto en batalla por la custodia. Y así, no era solo nuestra familia la que estaba bajo el microscopio. Era un escándalo. Y Jessica acababa de encontrarse en el centro de todo. Era poco después de la medianoche cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Número bloqueado. Había visto suficiente drama judicial esa semana como para saber lo que eso significaba. Estaba sentado en la oscuridad, con la televisión del hotel todavía parpadeando en la esquina. En silencio. Algún infomercial de madrugada que vendía cuchillos de carne que podían cortar tuberías de cobre. No me moví de inmediato, solo observé el brillo de la pantalla mientras la vibración continuaba. Segunda vibración, luego silencio, y de nuevo. Tercera vibración. Lo cogí, contesté y no dije una palabra. Un segundo después, una voz grave se escuchó en la línea. Masculina, desconocida. Tienes que parar. No respondí. Todavía no. Continuó, con un tono cortante, calculado. Abandona el caso de la custodia. Aléjate de este lío en silencio. Ya has dejado claro tu punto. Me recliné en la silla, dejando que el vinilo frío presionara contra mi espalda. ¿Y si no lo hago? Hubo una pausa. ¿Entonces crees que esto la perjudica a ella? No es así. Pero si sigues adelante, la gente empezará a investigar tu trabajo, tus finanzas, tu historial. Cosas que no creías que importaban. ¿Me estás amenazando? No, dijo la voz suavemente. Te estoy dando una salida. Me levanté, crucé la habitación lentamente hacia la ventana. El horizonte de Raleigh brillaba abajo. Los coches como silenciosas luciérnagas tejiendo el centro de la ciudad. Mantuve mi voz baja, firme. Déjame adivinar. Esto viene de alguien vinculado a Walters. Otra pausa. El hombre no lo confirmó. No tenía por qué hacerlo. Espero que te hayan pagado bien, dije. Porque la carrera de ese hombre ya está en picada. Y cuando se estrelle, se llevará con él cada nombre que alguna vez susurró, incluido el tuyo. No estás pensando a largo plazo, dijo la voz. Oh, sí que lo hago, dije con calma. Estoy pensando en mi hija y en el tipo de mundo en el que va a crecer. No voy a retroceder. Dile. ¿Eso a tu jefe? No sabes en lo que te estás metiendo. Sonreí, no porque me sintiera valiente, sino porque estaba cansado de que el miedo fuera la voz más fuerte en la habitación. Tú tampoco, dije. Pero la diferencia es que a mí no me asusta la verdad. Luego terminé la llamada. Me senté de nuevo y abrí el bloc de notas del hotel, anotando todo lo que podía recordar. Hora de la llamada, detalles de la voz, frases. Se lo envié a mi abogado de inmediato, junto con una grabación desde el segundo en que contesté. Mi teléfono registra automáticamente todas las llamadas bloqueadas. La paranoia da sus frutos. Menos de un minuto después, me respondió con un mensaje de texto. Guarda eso. Es coacción. Acaba de darnos munición. Miré el mensaje, luego lentamente miré hacia la pared entre mi habitación y la de Emily. Ella ya estaría dormida, ajena a todo. A salvo. De eso se trataba esto. No de venganza, ni de tribunales, ni siquiera de Jessica. Se trataba de asegurarse de que esa chica, detrás de esa pared, nunca tuviera que preguntarse si su padre titubeó cuando más importaba. Porque no lo hice, y no lo haré. Ni ahora. Ni nunca.
Si todavía estás escuchando, por favor, dale al botón de me gusta en este vídeo. A la mañana siguiente. Mi teléfono ya estaba vibrando antes de que el café terminara de prepararse en la pequeña cocina de la suite del hotel. No tuve que adivinar por qué. Jessica se había hecho pública. Abrí mi teléfono y allí estaba, su primera publicación en Facebook. Fondo blanco, texto negro, un largo párrafo disfrazado de falsa humildad. Nunca pensé que me vería obligada a defenderme públicamente. Pero aquí estoy. Para cualquiera que haya escuchado rumores. Quiero que sepan que Michael y yo hemos estado luchando durante años. La verdad es que me sentí abandonada. Sola. Cometí un error. Y ahora estoy siendo castigada como una criminal. Todo lo que he hecho siempre es amar a mi hija y luchar por mantener unida a mi familia. Nunca merecí esto. Ya se había compartido 63 veces. Los comentarios estaban empezando a llegar. Algo de vaga simpatía, pero la mayoría escépticos. Me desplacé hacia abajo y vi que una vieja amiga suya, Elise Clark, había comentado sin rodeos. ¿No metiste a otro hombre en casa mientras tu hija estaba en la escuela? Y otro, estoy bastante seguro de que amenazar con la custodia total no es amor. Solo digo. Jessica siempre había sido buena con las apariencias. Sabía cómo llorar lo justo para obtener simpatía. Cómo expresar las cosas para sonar lo suficientemente vaga como para que la gente llenara los espacios en blanco a su favor. Pero esta vez, la gente no estaba siguiendo el juego. Unas horas más tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Megan Dalton, llamada entrante. La hermana menor de Jessica. No habíamos hablado en semanas. Dudé un segundo, luego contesté. Hola, Megan. Hubo una larga pausa, luego su voz, más suave de lo que recordaba. Hola, Michael. Hola. Yo. No estaba segura de si debía llamar, pero vi su publicación esta mañana. Y supongo que solo quería escuchar tu voz. Salí al balcón del hotel, dejando que el aire frío de la mañana me diera en la cara. Sí, me imaginaba que se haría público tarde o temprano. Está en caída libre, dijo Megan en voz baja. ¿Y las cosas que dice? No sé cuánto de ello se cree siquiera ella misma. Había algo frágil en su tono. Como si estuviera caminando por una cuerda floja entre la lealtad y la verdad. Dijo que la tomé por sorpresa, dije. Pero Megan, le di una docena de oportunidades. Me dio ultimátums y trajo a ese hombre a nuestra casa como si fuéramos ruido de fondo. No me. Levanté un día y me fui sin más. Lo sé, dijo rápidamente. Y lo siento. De verdad. Debería haberlo visto venir. La forma en que empezó a cambiar. Dejó de venir a los almuerzos de los domingos. Se volvió reservada, despectiva. Le pregunté un par de veces si todo estaba bien. Y siempre me ignoraba. Está tratando de pintarme como el villano. Lo sé, dijo Megan de nuevo, esta vez con más peso. Pero la gente se está dando cuenta. Elise me escribió esta mañana. Dijo que Jessica siempre estaba montando un espectáculo. ¿Y sus vecinos? La mitad de ellos ya sabían lo del senador. Era solo cuestión de tiempo. Me apoyé en la barandilla, viendo cómo el sol subía por encima del horizonte de la ciudad. ¿Cómo se lo está tomando tu madre? Tiene el corazón roto, admitió Megan. No solo por la infidelidad, sino porque Jessica no deja de insistir. Es como si. Cuanto más acorralada se siente, más fuerte grita, y eso está alejando a todo el mundo. Silencio, luego más suavemente, ¿cómo está Emily? Sonreí débilmente. Más fuerte de lo que esperaba. Está callada, concentrada, pero sé que lo está observando todo. Me gustaría verla, dijo Megan en voz baja. No por el drama. Solo para hacerle saber que no está sola. Iré a donde estés. Le llevaré algunas de sus cosas. Quizás la lleve a almorzar si le apetece. Eso significaría mucho.
Hizo una pausa. ¿Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa legal? Cualquier cosa personal. Aquí estoy. Debería haber estado antes. Estás aquí ahora, dije. Eso cuenta. Cuando colgamos, me quedé allí un minuto más, mirando el tráfico de la mañana. Durante mucho tiempo, Jessica había controlado la narrativa en las cenas. En las reuniones familiares, incluso en las reuniones de padres y maestros. Pero ahora, sus palabras estaban vacías. Sus aliados estaban desapareciendo, e incluso su hermana había dejado de defenderla. Cualquier poder que pensaba que le quedaba se estaba desvaneciendo, y ella podía sentirlo. Era una tarde de viernes, de esas que todavía conservaban un rastro del calor primaveral en el aire. Con el olor a hierba y asfalto. Y el eco lejano de los estudiantes de secundaria gritando en el campo de fútbol. Estaba sentado en la fila para recoger a los niños. Tamborileando suavemente los dedos en el volante. Observando a los estudiantes salir del edificio de ladrillos en lentas oleadas. Y entonces, allí estaba ella, Emily. Su coleta rebotaba ligeramente con cada paso, una mochila azul marino colgada de un hombro. Los auriculares colgando alrededor de su cuello. Me vio al instante y me ofreció una media sonrisa que no era forzada. Eso significaba más de lo que probablemente ella se daba cuenta. Se deslizó en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. «Hola, pequeña», dije. «Hola, papá». La miré de reojo. «¿Qué tal la escuela?» Se encogió de hombros. «Bastante bien. La señorita Harper nos puso un examen con libro abierto. De todos modos». Todo el mundo entró en pánico. Me reí entre dientes. Eso suena bastante normal. Sacó una barra de granola de su mochila y la desenvolvió lentamente. Nos alejamos del bordillo, incorporándonos al tráfico. ¿Y la orquesta?, pregunté. ¿Todavía estás tocando esa pieza nueva?, asintió, masticando pensativamente. Sí. Es complicada pero algo divertida. El señor Watts no para de decirme que dirija los segundos violines con más confianza. Supongo que piensa que soy buena o algo así. Tiene razón, dije. Siempre has tenido un don para ello. Su sonrisa se amplió un poco con eso, apenas. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y me giré ligeramente hacia ella. Solo quería saber cómo estabas. No sobre la escuela, sobre todo lo demás. Ella me miró, curiosa. Continué, con cuidado en mi tono. Sé que las últimas semanas han sido intensas. Y no te he dado exactamente un resumen completo de lo que está pasando con tu madre y conmigo. Pero necesito saber, ¿cómo lo estás llevando? No habló por un momento. Luego se giró en su asiento, con las rodillas en ángulo hacia mí. Has estado increíble, papá. Parpadeé. ¿Yo qué? Se encogió de hombros como si fuera obvio. Quiero decir. No te has vuelto loco. No me estás haciendo elegir bando. Todavía me preguntas sobre los exámenes y la orquesta. Y cosas que me hacen sentir normal. Solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Emily apoyó la cabeza en la ventana, su voz ahora más suave. Cuando nos fuimos de casa por primera vez, tenía miedo. No sabía lo que estaba pasando. Y pensé que tal vez también estabas enfadado conmigo, o que había hecho algo mal. Se me oprimió el pecho. Pero no lo hiciste aterrador, dijo. Lo hiciste sentir como un cambio, como si estuviéramos atravesando algo. No siendo destrozados por ello. Tuve que agarrar el volante con más fuerza solo para mantenerme en tierra. No sé qué va a pasar con mamá, dijo en voz baja. Y todavía no estoy lista para hablar con ella, pero sé que estoy a salvo contigo. Sé que estás diciendo la verdad, incluso cuando duele. Emily, empecé, pero ella levantó una mano. No tienes que decir nada. Solo sigue haciendo lo que estás haciendo.
Un silencio se instaló entre nosotros, pero no era pesado. Se sentía ligero, ganado. El semáforo se puso en verde y seguí conduciendo, mirando a mi hija. La misma niña que solía dormirse en su silla de coche tarareando canciones de Disney. Ahora hablando con más claridad que la mitad de los adultos en mi vida. Había una fuerza en ella ahora. No por lo que pasó, sino a pesar de ello. Oye, dije después de un minuto. ¿Quieres parar a por un helado? Ella sonrió. Galletas con nata, siempre. Reclinó la cabeza en el asiento, la tensión de su cuerpo desaparecida. Y mientras nos dirigíamos hacia la pequeña heladería de la esquina a la que solíamos ir después de los recitales de ballet, me di cuenta de algo. Esta no era la vida que había planeado. Ni la casa, ni el matrimonio, ni el mapa, pero esto. Esta conexión tranquila y resiliente con mi hija. Esta era la parte por la que valía la pena luchar. La lluvia comenzó justo después del atardecer. Fuerte, insistente, golpeando contra las ventanas del hotel como si tuviera algo que decir. Emily estaba en el sofá, medio envuelta en una manta, hojeando una pila de papeles de la escuela mientras sonaba música a bajo volumen desde su teléfono. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes cortos y deliberados. Miré por la mirilla. Jessica. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Su pelo estaba húmedo por la lluvia, el maquillaje ligeramente corrido. Y sostenía una bolsa de plástico del supermercado como si eso, de alguna manera, suavizara la razón por la que estaba allí. Michael, dijo, con la respiración entrecortada. Solo quería traerle a Emily algunas cosas. Ropa, su cuaderno de dibujo, pasta de dientes. Nada dramático. Me hice a un lado lentamente. Está bien, solo unos minutos. Emily levantó la vista en el momento en que Jessica entró. Su rostro se congeló, no asustada, no enojada. Simplemente cautelosa. Hola, cariño, dijo Jessica rápidamente. Demasiado rápido. Le tendió la bolsa como si fuera una ofrenda. Te traje tu sudadera azul. Sé que te gusta cuando llueve. Emily la cogió educadamente, murmuró gracias, y la dejó en la mesita. Jessica se quedó de pie. Sus ojos recorrieron la habitación, luego volvieron a mí. Podrías haberme devuelto la llamada, dijo en voz baja. Este no es el momento, Jess, respondí, con un tono uniforme. Se volvió hacia Emily, suavizando su voz dramáticamente. Te he echado mucho de menos, y sé que las cosas se complicaron. Pero nada de esto significa que no sigamos siendo una familia. Emily no respondió. Jessica se acercó, bajando la voz como si estuviera revelando algo emocional. Tu padre y yo, simplemente hemos estado confundidos. Pero podemos arreglarlo. Por tu bien. Eso es lo que importa, ¿verdad? Seguimos siendo tus padres. Emily se levantó lentamente, la manta deslizándose de sus hombros. ¿Quieres decir, por tu bien? Jessica parpadeó. ¿Qué? La voz de Emily se mantuvo tranquila pero cortó directamente. No estás aquí porque me eches de menos. Estás aquí porque tienes miedo. Porque la gente se enteró. Porque ahora ya no es solo cosa nuestra. Emily, soy tu madre. Y no soy tu coartada, dijo ella bruscamente. Deja de usarme para remendar tu desastre. La compostura de Jessica se resquebrajó como el cristal bajo presión. ¿Crees que esto es fácil para mí? Me están destruyendo ahí fuera. La gente susurrando. Megan poniéndose en mi contra, los medios acosándome como si fuera un monstruo. Cometí un error. Tomaste una decisión, intervine, interponiéndome entre ellas. Y ahora estás tratando de reescribirla. Se volvió hacia mí, alzando la voz. ¿Te crees tan justo, usando el tribunal para poner a mi hija en mi contra? ¿Haciéndome la villana en tu pequeña cruzada por la custodia? Me mantuve firme, con voz baja.
Eso lo estás haciendo tú sola. Su labio tembló. Lo di todo por esta familia. Te la jugaste, dije. Y ahora la mesa está vacía. La lluvia golpeaba más fuerte afuera mientras abría la puerta. Es hora de irse. Jessica se quedó helada, empapada en silencio. Luego agarró su bolso, murmuró algo que no entendí y pasó a mi lado. La seguí hasta el pasillo. Se giró antes de llegar al ascensor. Te vas a arrepentir de esto. Ya lo hice, dije. Ahora simplemente he terminado. El ascensor sonó. Entró sin mirar atrás. Regresé a la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Emily estaba de nuevo en el sofá, con los ojos brillantes pero secos. ¿Estás bien? Le pregunté en voz baja. Asintió una vez, y afuera, un trueno retumbó bajo sobre la ciudad. Como una advertencia del propio cielo. A la mañana siguiente. Me puse un traje azul marino que no había usado desde la última conferencia inmobiliaria. Camisa planchada, zapatos lustrados. El anillo de bodas hacía tiempo que había desaparecido de mi mano. El aire exterior era fresco. El cielo todavía gris por la tormenta que había pasado la noche anterior. La agencia de Jessica estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillos restaurado en la avenida Glenway. Grandes ventanas, muebles modernos. Mucho espacio en blanco y enormes obras de arte en las paredes con lemas como la percepción lo es todo. No esperé en la recepción. La chica de la recepción apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que yo pasara con un educado. Solo necesitaré 5 minutos. Jessica estaba sentada detrás de un escritorio con tapa de cristal. Con los ojos pegados a la pantalla. Al principio no me vio, pero cuando lo hizo, cuando levantó la vista y me vio allí de pie. Toda su postura cambió. Se enderezó, separando ligeramente los labios. Michael. Asentí una vez. Tenemos que hablar. Parpadeó, confundida. Aquí. Aquí es donde construiste la versión de ti misma que intentas proteger, dije. Parecía lo correcto. Se levantó, alisándose la chaqueta. Si esto es por lo de anoche. No lo es, la interrumpí, con calma y mesura. Es sobre lo que viene después. No dijo nada, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre el escritorio. Me acerqué. No volverás a aparecer sin avisar. No usarás a Emily como moneda de cambio. No descargarás la culpa en el regazo de una niña porque cometiste errores de adulto. La boca de Jessica se abrió. Se cerró. Estoy hablando claro, continué. Porque esta es la última vez que lo haré fuera de un tribunal. Si intentas manipularla de nuevo, incluso emocionalmente, solicitaré una orden de alejamiento, y ganaré. ¿Sabes que lo haré? Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Quizás no lo hacía. Yo. Su voz vaciló. Michael, no intentaba hacerle daño. Pero lo hiciste. Coloqué un único sobre en su escritorio. Copias de la conversación de anoche entre Emily y Megan. Confirmando la visita y sus consecuencias. Ahora lo estamos documentando todo. Por tu propio bien, Jessica, deja de cavar. Se sentó lentamente, con los ojos fijos en el sobre. Sin palabras. Me di la vuelta para irme. Y antes de salir por la puerta, me detuve una sola vez. Esto no es venganza, dije. Soy yo, asegurándome de que nuestra hija sepa lo que es la estabilidad. Y entonces me fui. 3 meses después, nuestro apartamento no era solo un lugar donde alojarse. Se había convertido en un hogar. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del salón, reflejándose en los marcos de fotos que Emily insistió en que colgáramos nosotros mismos. Una era una foto espontánea de nosotros en la playa del año pasado. Otra era un dibujo que hizo cuando tenía 10 años. Letras torcidas que decían, Equipo Papá.
Tarareaba en la cocina, los platos tintineando suavemente mientras ponía la mesa. Llamaron a la puerta. «Voy yo», gritó antes de que pudiera levantarme. Observé desde el pasillo cómo abría la puerta a un chico alto con ojos nerviosos y buena postura. Llevaba una camisa con cuello, unos vaqueros que no le quedaban caídos. Y se comportaba como si supiera que esto no era un simple encuentro para conocerse. «Hola, señor Dalton», dijo, entrando con un pequeño y respetuoso asentimiento. «Soy Noah». Emily sonrió a su lado, visiblemente orgullosa. «Encantado de conocerte, Noah», dije, ofreciéndole un firme apretón de manos. «Gracias por venir». Me miró a los ojos sin pestañear. «Gracias por recibirme, señor». Se sentaron en el sofá, charlando en voz baja mientras yo traía las bebidas. Emily se rió. Se rió de verdad. Y me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que ese sonido no venía acompañado de una sombra. Pasó una hora. Luego llamaron de nuevo. Más bajo, más lento. «Jessica». Estaba de pie en la puerta con zapatos planos y un simple abrigo gris, sin sostener nada. Sin maquillaje, sin pretensiones. «Hola», dijo, con voz baja. Estaba cerca, pensé que tal vez podría ver a Emily un minuto. Emily se acercó a la puerta, dudó y luego asintió una vez. Jessica me miró a continuación, pero no dijo nada, solo sostuvo mi mirada. No había ira, ni espectáculo, solo silencio y el peso de 100 decisiones equivocadas. Yo tampoco dije nada. Se fue después de 5 minutos. Emily regresó, no dijo nada al principio. Luego, «Está diferente. Creo que está empezando a entenderlo». Asentí. «Quizás». El apartamento volvió a estar en silencio, en paz, y me di cuenta de que la justicia había llegado. No a través de la furia o el espectáculo, sino a través de la quietud. La claridad y el simple acto de mantenerse fiel cuando más importaba. Y ese fue el final de nuestra historia. Saben, todavía pienso en el momento en que Megan me llamó de la nada. Eligiendo finalmente defender lo que era correcto en lugar de proteger las apariencias. No me debía nada, pero aún así apareció, y quizás eso marcó toda la diferencia. ¿Qué piensan? ¿Tomó Megan la decisión correcta, o hubieran hecho algo diferente en su lugar? Hágamelo saber en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ustedes, denle a me gusta y suscríbanse. Tengo más que contar.